Hola, hola, bienvenidos y así llegamos a nuestra edición del día viernes 30 de julio del 2021. Este es nuestro programa número 211. Mucho frío por esta zona, por el sur de la Argentina, mejor dicho, por el sur del continente americano. Por supuesto es el norte argentino, desde la provincia de Corrientes los estamos saludando con un fresco impresionante. Nuevamente el invierno se vino con todo, pero nosotros queremos conseguir un poquito de ese calor a través de la palabra de Dios y por supuesto te invitamos a compartir la lectura del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Gobierno, ¿divino o demoníaco? Políticos, ¿cómo los tratamos? Gobiernos y consejos locales, ¿cómo los vemos? Impuestos, ¿realmente necesitamos pagarlos? ¿Y los regímenes malvados? Si vives bajo una persona como Hitler o Stalin, ¿se supone que debes obedecerlos? Sé un buen ciudadano, escribe el apóstol Pablo. En palabras de la traducción de la Biblia de Message, todos los gobiernos están bajo la autoridad de Dios. En la medida en que hay paz y orden, es el orden de Dios. Así que vive como un ciudadano responsable. Si eres irresponsable con el Estado, entonces serás irresponsable con Dios. Y Dios te reclamará tu responsabilidad. Las autoridades debidamente constituidas son solo una amenaza si estás intentando algo. Los ciudadanos decentes no tienen nada que temer, según el libro de Romanos capítulo 13, versos 1 al 3. Esta tuvo que ser una idea radical para los lectores originales del apóstol Pablo. En el mundo antiguo, la mayoría de la gente vinculaba la religión con el gobierno. La iglesia primitiva aún estaba haciéndose la idea de que el Mesías no iba a gobernar sobre su pueblo en un gobierno terrenal. Aquellos que los rodeaban adoraban a Roma y el emperador como a un dios. Pero aquí Pablo les dice que sigan a Jesús como su rey y también se sometan a la autoridad romana. La enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 necesita ser contrapesada por Apocalipsis capítulo 13. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 13, fue escrito en el tiempo de la persecución a los cristianos bajo el emperador Domiciano. El Estado es visto como el aliado del diablo, representado como un dragón rojo que ha dado su autoridad al Estado perseguidor, que es representado como un monstruo emergiendo del mar. En el peor de los casos, el gobierno puede ser demoníaco. Tanto lo escrito en Romanos 13 como en Apocalipsis capítulo 13 es verdad. Hay buenos y malos gobiernos. Hay un lado bueno en el gobierno humano, también puede haber un lado malo. Como observa Oscar Cullmann, si el Estado permanece dentro de sus límites o si los transgrede, el cristiano lo describirá como siervo de Dios o como instrumento del diablo. El libro de Salmos, en sus últimos versículos, nos enseña: ora por los que tienen autoridad. Israel era una teocracia. La iglesia y el Estado estaban entrelazados. El líder ungido del pueblo de Dios también era el que llevaba la corona y se sentaba en el trono. Los reyes antiguos de la Biblia fueron vistos como ungidos por Dios. Sin embargo, muchos de ellos pecaron y fueron infieles al Señor. El salmista escribe: pero tú has desechado, has rechazado a tu ungido, te has enfurecido contra él en gran manera. Has revocado el pacto con tu siervo, has arrastrado por los suelos su corona. Romanos capítulo 13 y 14 nos enseña: disfruta la libertad bajo la autoridad. Vivimos en la era entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús regrese, gobernará y reinará para siempre. No habrá necesidad de gobierno humano. Mientras tanto, sin embargo, necesitamos de aquel. La autoridad
de los gobiernos es propiamente vista en las palabras del apóstol Pedro como una autoridad humana. Lo leemos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 13. Esto no significa que los seres humanos lo idearon independientemente o aislados de Dios. Más bien, es una institución implícita a la existencia social humana como la hizo Dios. Sin embargo, puesto que Dios es quien establece las reglas, el apóstol Pablo escribe que todos debemos someternos a las autoridades públicas. Si esto se aplica a la autoridad secular, ¿cuánto más debe aplicarse a la autoridad de la Iglesia? Las diferentes iglesias tienen diferentes estructuras de autoridad. Someterse a la autoridad de los líderes de la Iglesia ha traído gran libertad. Este es el principio bíblico del Nuevo Testamento. Debemos obedecer a todas las autoridades, al gobierno, a las autoridades locales y a las instituciones donde pertenecemos. ¿Por qué? Primero, o en primer lugar, lo hacemos porque son parte de la autoridad que es instituida por Dios. En segundo lugar, lo hacemos por las consecuencias que trae el no obedecerles. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen el poder de castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Y en tercer lugar, por razones de conciencia, como dice el verso 5. Si no estamos obedeciendo a las autoridades, no podemos vivir con una conciencia limpia. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Vemos aquí una distinción clara entre la moralidad personal. La enseñanza de Pablo es muy similar a la de Jesús. Es acerca de la no represalia y de poner la otra mejilla. Sin embargo, continúa predicando acerca de las autoridades públicas. Habla de los gobernantes como siervos de Dios para castigar al malhechor. El Estado se preocupa por la protección de los demás. Respaldar y permitir el asesinato y la violencia sería poco amable y nada cristiano. Por analogía, si está bien que las autoridades utilicen la fuerza para proteger a los ciudadanos de las amenazas internas, es razonable protegerlos de las fuerzas externas si es necesario. En la práctica, por supuesto, a menudo es extremadamente difícil discernir cuándo está justificado el uso de la fuerza. Lo que genera menos controversia es que debemos pagar lo que debemos. Esto significa pagar cada centavo de los impuestos que debemos y de todas nuestras deudas tan pronto como lleguen. Paguen a cada uno lo que le corresponda. No tengan deudas pendientes con nadie, dicen los versos 7 y 8. No está mal tener una deuda planificada y manejable, una hipoteca, un préstamo estudiantil, una tarjeta de crédito. Sin embargo, debemos evitar tener deliberadamente una deuda imprevista o inmanejable. Si tenemos deudas, es importante no ignorarlo y conseguir ayuda tan pronto como sea posible. Por ejemplo, conseguir asesoramiento sobre cómo manejar las deudas en algún servicio de asesoramiento cristiano, por ejemplo. El camino para cumplir la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Si hacemos esto, no robaremos por no causar infelicidad a la persona a quien robamos. No mataríamos o ni siquiera sentiríamos ira de la mala haciendo daño a otros porque sabemos que los lastimaríamos. No cometeríamos adulterio por el daño que haríamos al matrimonio y a las relaciones. Porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley resuelve y se cumple con el amor. El amor no es una excusa para quebrantar los mandamientos, sino una manera de guardarlos. Los mandamientos fueron dados por amor a nosotros y se cumplen con amor. Pablo no escribe que si amas no necesitas obedecer los mandamientos. Más bien, él asegura que si amas, cumplirás los mandamientos. Jesús es el ejemplo supremo del amor. Pablo nos exhorta:
revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Ora para que el carácter de Jesús, es decir, su amor, te rodee y te proteja y que las personas que encuentres hoy lo noten. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 89, versos 38 al 45. Pero tú te enojaste con tu rey elegido, lo rechazaste y lo abandonaste, desechaste el pacto que habías hecho y echaste por el suelo la corona del rey. Derribaste la muralla que protegía la ciudad del rey, destruiste todas sus murallas. La gente que pasa por allí lo saquea, sus vecinos se burlan de él. Tú apoyaste a sus enemigos e hiciste alegrarse a sus adversarios. Les he quitado el filo a su espada y no le ayudaste en la batalla. No le permitiste ganar, destruiste su trono y lo derribaste. Acortaste los días de su juventud y lo llenaste de vergüenza. Libro de Romanos, capítulo 13. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que, si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán, porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades. No solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. También para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y denle honor al que tengan que dar honor. No tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple toda la ley. Pues la ley dice, no cometerás adulterio, no mates a nadie, no robes, no desees lo que es de otros. Esos y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya está acabando y el día está por comenzar. Entonces, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos correctamente como la gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor, revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa el mundo en satisfacer sus propios deseos. Primera de Crónicas, capítulo 7. Los 4 hijos de Isacar fueron Tola, Fubá, Yasub y Simrón. Los hijos de Tola eran los jefes de sus familias y se destacaron por sus guerreros valientes. Ellos eran Uzi, Refaías, Jariel, Jamai, Gisbán y Samuel. Para la época de David eran unos 22.600. Uzi fue el papá de Asraías. Y los hijos de Israías fueron Micael, Abdías, Joel e Isías. En total fueron 5 y todos eran jefes de sus familias. Debido a que tenían muchos hijos y esposas, según los registros familiares, llegaron a tener una tropa de 36.000 hombres de guerra. El número total de los parientes de Isacar, según los registros familiares de sus clanes, llegaban a 87.000 soldados valientes. Los 3 hijos de Benjamín fueron Bela, Beker y Gediael. Bela tuvo 5 hijos que fueron grandes guerreros y jefes de sus familias. Ellos fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Irí.
Conforme a los registros familiares, sus descendientes llegaban a 22.034 hombres. Los hijos de Becher fueron Simrá, Joás, Eliezer, Elioenain, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alemet. Todos ellos eran hijos de Becher y, según los registros familiares, eran 20.200 soldados. El hijo de Gedaiel fue Bilán, y los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaná, Setán, Tarsis y Ahisarjar. Todos ellos eran descendientes de Gedaiel y grandes guerreros. En total, 17.200 soldados listos para la guerra. Los hijos de Ir fueron Supín y Jupín. El hijo de Ajer era Jusín. Los hijos de Neftalí fueron Jasel, Judí, Geser y Salum, todos ellos descendientes de Bilá. Manasés y sus concubinas arameas tuvieron a Asriel y Maquir, quien fue papá de Galaad. Maquir se casó con una mujer de la familia de Jupín y Supín. El nombre de su hermana era Macá. El segundo hijo de Zelofejad, quien solo tuvo hijas. Macá, esposa de Maquir, tuvo un hijo al que llamó Pérez, quien fue hermano de Ceres, papá de Ulán, y Requem. Bedán era hijo de Ulán. Esos eran hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. La hermana de Maquir se llamaba Amoleket, y dio a luz a Isot, Abiser y Mahlá. Los hijos de Semidá fueron Ayán, Siquem, Liquejí y Anián. Los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutela, Beret, Tahat, Eladá, Tahat, Sabat, Sutela, Eser y Elad. Los dos últimos bajaron a la región de Gad a robar ganado y los habitantes del lugar los mataron. Efraín, el papá de Eser y Elá, guardó luto por ellos durante mucho tiempo y sus parientes vinieron a consolarlo. Después Efraín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Bería, porque su familia estaba pasando por un mal momento. La hija de Efraín fue Será. Ella edificó en Bet Jorón la de arriba y la de abajo, y también Usén Será. Los descendientes de Bería en línea directa fueron Refa, Resef, Telaj, Taján, Ladán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Todos ellos vivieron en la región de Betel y sus aldeas, Narán al oriente, Geser y sus aldeas al occidente, Siquén y las aldeas que llegaban hasta la región de Allá y sus aldeas. Los descendientes de Manasés poseían las regiones de Bet-Seán, Tanak, Megiddo y Dor, todas con sus aldeas. En esa zona vivía toda la familia de José, hijo de Israel. Los descendientes de Aser fueron Imná, Isba, Isvi, Bería. La hija de Aser se llamaba Sera. Los hijos de Bería fueron Eber, Malquiel, papá de Bisavit. Eber fue papá de Jaflet, Semer, Jotán, Suá, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimal y Asbat. Los hijos de su hermano Semer fueron Rehegá, Jegubá y Aram. Los hijos de su hermano Helem fueron Sofa, Ibna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Suaj, Harnefer, Sual, Beri e Imra. Beser, Ot, Sama, Silsa, Itran y Beerá. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ará. Los hijos de Ula fueron Araj, Janiel y Risillá. Todos ellos fueron descendientes de Aser y los jefes de sus familias paternas, hombres importantes y soldados valientes. Según sus registros familiares, en total eran 26.000 soldados listos para la guerra. Primera de Crónicas capítulo 8. Benjamín tuvo 5 hijos. El mayor fue Bela, el segundo Asbel, el tercero Ajará, el cuarto Noja y el quinto Rafá. Los hijos de Bela fueron Adar, Gerá, Abiud, Abisúa, Naamán, Ajoaj, Gerá
Sefufán e Irán. Estos fueron los hijos de Aoz, jefes de las familias que habitaban en Gera, y luego fueron obligados a vivir en Manahat. Naamán, Ahías, Gerá, papá de Usa, y Ahiud, quien fue el que los obligó a irse a Manahat. Sahayarín se separó de sus esposas Husín y Bará. Después tuvo 2 hijos en el país de Moab. Se casó con Odes y tuvieron a Jobab, Sibia, Mesá, Malcán, Jeús, Saquías y Mirma. Todos ellos eran jefes de sus familias. Saharayín también tuvo hijos con Husín. Ellos se llamaban Abitob, Elpal. Los hijos de Elpal fueron Eber, Misán y Semeth. Este último fue quien construyó las ciudades de Ono y Lod con sus aldeas. Beriá y Semá eran los jefes de las familias paternas que habitaban en Layón y expulsaron de sus tierras a los habitantes de Gad. Los hermanos de Beriá y Semá fueron Agío, Sasac y Jeremot. Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joyá fueron los hijos de Bería. Zebadías y Mesulán, Isqui, Eber, Ismerai, Geslías y Joab fueron los hijos de Epal. Yaquín, Sicri, Jabdí, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías, Simrat fueron los hijos de Simí. Ispan, Eber, Eriel, Abdom, Sicri, Hanán, Genanías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel fueron los hijos de Sasac. Samserai, Seraías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroán. Según los registros familiares, todos ellos fueron jefes de familias paternas y vivieron en Jerusalén. Jehiel fundó Gabaón y allí vivió. Su esposa se llamaba Macá, su hijo mayor fue Abdón, y luego tuvieron a Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Seker y Miclot, el papá de Simá. Ellos vivían cerca de los hermanos en Jerusalén. Ner fue el papá de Quis, Quis fue el papá de Saúl, Saúl fue el papá de Jonatán, Malquisúa, Aminadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribal, Meribal fue el papá de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el papá de Joada y Joada fue el papá de Amelet, Asmavet, Simri y Simri fue el papá de Mosá. Mosá fue el papá de Biná y Biná fue el papá de Rafá. Rafá fue el papá de Elasá fue el papá de Asel. Asel tuvo 6 hijos que se llamaban Azricam, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Asael era hermano de Esec. El hijo mayor de Esec fue Ulán y el segundo Jeús y el tercero Elifelet. Los hijos de Ulán fueron guerreros valientes, muy hábiles en el uso del arco y la flecha. Tuvieron muchos hijos y nietos, en total 150. Todos estos fueron descendientes de Benjamín. Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 1. Así, todos los israelitas quedaron registrados en las listas familiares e inscriptos en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá fue llevado prisionero a Babilonia por ser infiel a Dios. Y así hemos terminado nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, oro por mi gobierno y por todos los demás líderes de mi nación. Oro para que nunca se cubran de vergüenza, que gobiernen bien y sabiamente. Señor, quiero revestirme del Señor Jesucristo y no preocuparme por satisfacer los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Oro para que el amor de Jesús se vea en mí hoy. Amén.
Y así hemos arribado al final de nuestro devocional y lectura del día de hoy, viernes 30 de julio del 2021. Se nos está yendo este séptimo mes del año. Este es nuestro programa número 211. Gracias a Dios por la compañía de todos ustedes y estamos listos esperando el fin de semana y estos días de descanso que seguramente serán muy bien recibidos. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición más de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.